Comenzamos la hora cero de Final Battle con Jeff Cobb imponiéndose con su fuerza sobre Máscara Sagrada, que fue inteligente para atacarlo y contrarrestarlo, lo que emparejó mucho un duelo que se definiría por el cansancio e inteligencia, ya que Cobb al final lo sorprendería estampándolo contra la lona al mexicano para poder llevarse el triunfo. Después los Young Bucks de NXT se enfrentaron a Cheeseburger y Eliasson en el combate olvidable de la jornada, en el cual todo lo que entretuvieron en los primeros 90 segundos con el show entre los cuatro, simplemente luego no lo pudieron plasmar en la lucha, y tras deshacerse de Cheeseburger en el ringside, los de la Liga de la Justicia de AEW clavaron con una DT en conjunto a Eliasson para darle así la única victoria a los entretenedores deportivos esta jornada. A continuación llegó una lucha intensa en la que Trish Adora sorprendió a Willow y esta sufrió mucho del dominio de su rival, y en algún momento la lucha se planchó demasiado a favor de Adora, lo que le quitó algo de emoción, y la que terminó regresando al final, en donde Adora, tras desperdiciar otra oportunidad, le saldría caro el no haber cerrado la lucha y Willow terminaría rematándola y venciéndola a Adora. Posteriormente vino el mejor encuentro de la hora cero, y que con un poco de trabajo tranquilamente pudo haber estado dentro de la cartelera principal, y fue la lucha protagonizada por Top Flight y The Kingdom, un encuentro bastante dinámico y entretenido donde la combinación se explotó bien y culminó con Maria Kanellis siendo expulsada del ringside, para después Taven y Bennett buscar rematar a Darius, pero Dante regresaría y eliminaría a Taven para así quedarse con Bennett, a quienes los hermanos Martin remataron y terminaron venciendo para entregarle así la tercera victoria de la noche a los representantes de AEW en Final Battle. Después inició oficialmente Final Battle 2022 con un duelo atrapante por momentos, aunque por un pasaje largo mucho más favorable para Rush y su hermano, que lo estaban dejando todo junto a Air Foss y Blake Christian, que habían empezado a responder y atacar fuertemente, y de repente de un segundo al otro, Air Foss y Christian se combinaron para un múltiple ataque sobre Dralístico en el centro del ring, y a quien Foss terminó cubriendo para llevarse la victoria luego de que el árbitro no viera como el mexicano se había escapado de la cuenta de 3, siendo este un final totalmente extraño y anticlimático, ya que quedaron todos sorprendidos, además de que se cortó la acción de raíz justo cuando había empezado a crecer fuertemente, y donde tras la derrota inesperada Rush y su hermano reaccionaron atacando sin piedad a Air Foss y Christian, aunque cuando Rush quiso ahorcar con un cable a Foss, pues el árbitro lo frenó, y entonces los mexicanos terminaron marchándose furiosos, siendo inclusive este brawl demasiado desordenado, lo que le agregó mucho más confusión al final de este Open Main. Luego llegó la hora de conocer a una nueva campeona de ROH, y esta sería Athena, que vencería a Mercedes Martínez en un combate directo, y donde la retadora tuvo mal traer rápido a la campeona, que lo dio vuelta y provocó que Athena tuviera que aguantar y resistir hasta que logró responder para cortarle el dominio a la campeona, y donde luego de un rato Athena se cansó y comenzó con su juego de ruda, que llevaron a quitarle la protección a un esquinero, sobre el cual Athena noquearía a Mercedes y luego la remataría para así convertirse en la nueva campeona de Ring of Honor. Después nos fuimos al regreso temporal de Katie Lee y Shayna Strickland como equipos, quienes se enfrentaron a Shane Taylor y JD Griffey en una lucha entretenida que tuvo algunos vaivenes, porque tuvo una mezcla de historia entre el Katie Lee vs Shane Taylor y los problemas de Lee y Shane, que tuvieron sus diferencias, pero nada que les perjudicara, hasta que Lee por error se comió a Shane al golpearlo sin intención, y este último no se lo perdonaría, y un par de minutos después lo dejaría a su merced a Lee, y donde tras dominarlo en los últimos instantes Taylor le dejaría a Griffey que lo rematara, pero Lee se agacharía justo en ese momento y Taylor se comería la pata que lo sacaría del ring, lo que le permitió así a Katie Lee, pese a estar en desventaja, terminar encontrando ese hueco que necesitaba para llevarse la victoria. Posteriormente The Embassy se coronaron campeones en tríos de Ring of Honor en un combate que iba bien contra Dalton Castle y The Boys, en donde no brillaba pero funcionaba, y de repente tuvo un final feo porque uno de los The Boys fue tirado al ring mientras Castle se preparaba para volar, y este esquivó a su compañero y después buscó a Prince Nana, distrayéndose así, mientras su compañero no sabía qué hacer, si irle a ayudar o impedir que uno de sus rivales se preparara libremente para atacarlo, y como no se decidió y eso se notó claramente, pues pasó esto último, y así The Embassy ganó los títulos con un final aburrido y sin emoción. Después los Young Bucks de NXT encararon a Top Flight en detrás de escena, y Dante Martin los golpeó armándose un brawl que terminó en el ring, y con la seguridad sacando del lugar a Top Flight,
mientras que los de la Liga de la Justicia de AEW fueron al cuadrilátero para hablar de la victoria de Chris Jericho esta noche, y luego siguieron perdiendo el tiempo hasta que ingresó Wheeler Yuta para que siguiéramos así con la cartelera, que tendría a Yuta recuperando el campeonato puro de ROH al vencer a Daniel García en un duelo intenso y agresivo donde el campeón dominó sin problemas a Yuta durante los primeros casi 7 minutos, en donde apenas solo hubo una respuesta de Yuta, quien prácticamente al verse superado utilizaría sus 3 bricks para poder salvarse y continuar vivo así en una lucha que casi sobre los 10 minutos tendría al fin a Yuta respondiendo con una ráfaga, para donde el cansancio ya empezaría a afectar, y Yuta, si bien había recibido más castigo, no estaba tan cansado como García, así que estaba un poco más fresco y pudo mantener ese ritmo más veloz y fuerte para terminar dando vuelta a la situación y hacerse con el dominio en los últimos 2 minutos, donde Wheeler terminaría haciendo dormir a García literalmente a punta de codazos entre el cuello y la garganta, por lo que el árbitro lo tuvo que detener y entregarle así la victoria en un encuentro intenso y atrapante. Luego tuvimos la tercera parte de los Briscoe vs FTR, en lo que sería una lucha de collar de perro, donde se dieron con todo y no escatimaron en riesgos ambas parejas, que volvieron a brillar juntas, mezclando violencia y lucha de gran forma junto a un ritmo adecuado sin ser frenéticos, pero acelerando cuando debían para darle más emoción a una batalla dividida al inicio y que luego tuvo tramos marcados para cada equipo, llegando a haber uno en el que Da Harwood castigó sin piedad a su rival y entonces el árbitro se metió en el medio y se terminó llevando un golpe gratis que lo hizo sangrar, y luego los protagonistas mantuvieron alta la violencia en la que los 4 lo dejaron todo para ganar, pero al final FTR no podría mantener sus títulos y los Briscoe lograrían revertir la mala situación, y mientras uno mantenía fuera del ring a Wheeler, el otro con la cadena atraparía en una llave a Daz, que resistió pero terminó rindiéndose, y así con esta nueva consagración los Briscoe se alargaron sus propios récords como los más ganadores en la historia de ROH, y tras el encuentro, después de mostrarse respeto, los nuevos campeones se marcharon, pero entonces los hijos de Billy Gunn atacaron a FTR hasta que los Briscoe regresaron y los Gunn se marcharon, y donde pese a la vapuleada que les dieron los de FTR, respondieron que estaban listos para esta guerra con los hijos de Gunn. Después, tras 2 muy buenas luchas, llegó el relleno por el campeonato televisivo de Ring of Honor, el cual fue un buen encuentro donde Juice Robinson dio todo para lograr ganar el título de ROH, pero al final desperdició todas sus oportunidades y así no pudo cerrar como debía las chances que tuvo, y al final por eso Joe, que tampoco había podido cerrar como tenía que hacerlo sus ofensivas, terminó encontrando una distracción cuando se subió un esquinero Robinson, y en donde Samoa rápidamente lo metería en el Muscle Buster para terminar reteniendo su título. Y por último, en el evento central tuvimos la coronación de Claudio Castagnoli como nuevo campeón mundial de Ring of Honor al derrotar a Chris Jericho en su debut en ROH, en un encuentro interesante donde Jericho se distrajo al inicio y le permitió a Claudio que lo dominara por un rato, hasta que Chris reaccionó y tuvo su dominio que nos llevaría a un ida y vuelta donde no pudo conseguir la victoria, por lo que en un momento los Young Bucks de NXT llegaron a ayudarlo con el bate, pero no le sirvió de nada a Jericho, porque el suizo al final le sacó pasaje VIP en su helicóptero y lo hizo girar por 1 minuto hasta que no le quedó de otra a Jericho que saltar del mismo helicóptero al golpear la mano contra la lona para rendirse y finalizar de esta forma Final Battle 2022 con la celebración de Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta como nuevos campeones de ROH. En resumen, este evento fue uno bueno, con algunas luchas más que atrapantes y emocionantes, las cuales no hay que ignorar que fueron mezcladas con rellenos y luchas intrascendentales, de la que apenas se salva el hecho de que Keith Lee ha vuelto a ser el que era y está listo para explotar con esta historia con Shane, que ciertamente no necesitaba estar este ángulo aquí, pero bueno, la lucha ayudó a Lee, lo cual es muy importante para su futuro. Y ahora, hablando de los cambios titulares, pues el de Athena es adecuado para ver por fin lo que puede llegar a hacer con un título en sus manos. Lo de los Briscoe y Claudio pues fue un movimiento interesante porque dejaba entrever que había un cambio en la intención del programa de televisión de Ring of Honor, lo cual más tarde en la noche se confirmaría que efectivamente no había contrato con ninguna cadena televisiva, por lo que Tony aprovechó para darle los títulos a los hermanos Briscoe y de paso ponerle fin al proyecto de Jericho como campeón mundial de ROH en su debut oficial por aquí, algo que junto a la pérdida de García fue un sinsentido por el simple hecho de que todo el trabajo llevado con el primero por semanas en televisión nacional desapareció en cuestión de minutos, y por el otro lado pues a García le dieron el campeonato puro de ROH en su momento en AEW solo para llamar la atención, y al final de decir que lo tuvo de adorno casi que es mucho, siendo en definitiva un par de decisiones cuestionables, y agregaría como parte subjetiva, principalmente por el manejo de las historias y decisiones en ellas,
Que el que Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta ganaran y Jon Moxley no estuviera presente como guiándolos o dándole su apoyo al haberse quedado con el manto del líder y guía del Blackpool Combat Club, pues siento que en cuanto a sensación le restó un poco más a todo lo sucedido esta velada, pero como dije, esto es algo subjetivo. Y en conclusión, Final Battle 2022 vuelve a ser un muy buen evento de Ring of Honor en el 2022, pero si empezamos a ver de cerca los detalles como los rellenos, la construcción nula o el aceleramiento repentino de historias, junto al final haber tenido todo un año entero sin televisión propia y ocupando un espacio grande en AEW para simplemente acabar en un servicio de streaming propio, y además el haber cortado de raíz la historia principal durante los últimos meses, pues el evento en el ring creo que deja una sensación imborrablemente más que buena y atrapante, hablando solamente de los Briscoes vs FTR, de Garcia vs Yuta, de Mercedes Martínez vs Athena y de Claudio vs Jericho, y algún relleno puntual más, pero a la vez fuera de estas luchas y en general queda la sensación de que si tan solo Tony Khan hubiera aprovechado todos los recursos que tenía para crear este evento como debía, pues Final Battle 2022 hubiera sido aún más potente y épico, siendo una gran pena que se desperdiciara esta oportunidad junto a varias anteriores, pero bueno. Y ojalá que Tony sepa adaptar la calidad de lucha con la calidad a la hora de construir sin abusar y acelerar las historias de esta marca, que veremos en el 2023 qué le deparará y cuál será su rol frente a AEW, si el de un complemento independiente o el de una tierra de desarrollo. Y bueno, mostrar saber qué les pareció a ustedes Final Battle 2022.